Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. A ver, normalmente cuando pensamos en el origen de las superbacterias, de esos patógenos a los que los médicos temen porque, bueno, ningún medicamento parece detenerlos, pues solemos imaginar un escenario muy concreto. Claro, pensamos en los pasillos de un hospital, por ejemplo. Exacto. O en los ambulatorios. Pensamos en un exceso de recetas médicas, en alguien que no termina su caja de antibióticos por su cuenta, o quizá en la sobremedicación del ganado. Sí, sí. Es una relación de causa y efecto que hasta cierto punto nos resulta superlógica, nos es familiar, y de hecho llevamos escuchándola años. Y tiene todo el sentido que pensemos así, la verdad. Durante décadas, el consenso general, tanto en la calle como en los laboratorios, ha trazado una línea directa entre el uso clínico de los antibióticos y la resistencia a los mismos. Es como una ecuación pura y dura. Totalmente. Es casi una cuestión de contabilidad matemática. A mayor exposición directa al fármaco en un entorno cerrado, mayor es la probabilidad de que la bacteria mute, sobreviva y se haga fuerte. Ya. Por eso, históricamente, nos hemos centrado casi en exclusiva en vigilar el botiquín y la farmacia. Pues nuestra misión de hoy, en esta inmersión profunda, es darle la vuelta por completo a esa idea. Hoy vamos a apartar la mirada del botiquín. Me parece un enfoque interesantísimo. Es que, si nos basamos en los datos que tenemos sobre la mesa, resulta que la amenaza más silenciosa para la salud podría no venir de la farmacia de la esquina, sino del campo, de la tierra que pisamos y, aunque parezca mentira, del herbicida más utilizado en el mundo entero. Así es. La misión de hoy es explorar cómo un producto químico que está diseñado exclusivamente para eliminar malas hierbas podría estar actuando en absoluto secreto como un campo de entrenamiento militar para las bacterias más peligrosas de nuestros hospitales. Y francamente yo estoy muy sorprendido con todo esto. Es normal, porque es un cambio de paradigma brutal. Te obliga, o mejor dicho, nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre microbiología. Desde luego. Este enfoque sugiere que para entender el futuro de la salud humana y de nuestra capacidad real para curar infecciones, primero tenemos que mirar debajo de la tierra. Porque lo que ocurre en el suelo agrícola no se queda aislado ahí, nos acaba alcanzando. Pues para desentrañar todo este panorama vamos a analizar un estudio verdaderamente revelador. Es un trabajo de 2026 publicado en la revista científica Frontiers in Microbiología. Un documento clave, sin duda. Y es un esfuerzo conjunto tremendo, elaborado por un equipo internacional de investigadores de Argentina, de Alemania y de Suiza. La premisa central vincula el glifosato, el conocidísimo herbicida, directamente con la propagación de cepas clínicas multiresistentes. A mí esto me parece fascinante, porque junta dos mundos que yo en mi cabeza jamás habría conectado. Esa es precisamente la magia de este trabajo. Lo que hace que este documento sea tan vital es que ilumina un inmenso punto ciego en la ciencia moderna. Un punto ciego enorme. Enorme. Nos demuestra que la resistencia a los antibióticos no es simplemente un problema de mala praxis al recetar. Es una red interconectada de presiones ambientales. Todo afecta a todo. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo un herbicida afecta a la medicina, primero debemos comprender por qué la ciencia había pasado por alto esta conexión durante tanto tiempo. El estudio habla de una brecha metodológica. Sí, han estado trabajando en compartimentos estancos. A ver, es como intentar entender un partido de fútbol, donde un analista solo entrevista al portero y otro analista solo mira el césped, sin hablar nunca entre ellos. Es una metáfora perfecta. Pues, basándonos en esa metáfora, ¿por qué es tan radicalmente distinto ver crecer a una bacteria en vivo frente a simplemente leer su ADN en un ordenador? Lo fascinante aquí es que la metagenómica, que es la técnica de extraer ADN del suelo y leerlo en el ordenador, solo nos muestra el potencial genético. Es como tener los planos de un edificio. Ajá. Saber que una bacteria tiene un gen de resistencia escondido en su ADN no significa necesariamente que lo esté utilizando, ni nos dice cómo va a reaccionar bajo un estrés extremo. La metagenómica mira el césped, siguiendo con la analogía. Claro, ves el plano, pero no sabes si el edificio resiste un incendio real. Exactamente. En cambio, en medicina clínica, si un microbiólogo quiere saber si una bacteria sobrevive, la cultiva en una placa y le echa el antibiótico vivo. Ven la resistencia funcional real y las respuestas adaptativas. Ven al portero en acción. Entonces el equipo del estudio hizo de puente.
Cultivaron cepas clínicas y cepas ambientales bajo las mismas condiciones exactas de exposición al glifosato. Eso es. Integraron ambos mundos para ver las respuestas fisiológicas dinámicas. Por fin podíamos comparar peras con peras. Sabiendo que ya tenían la metodología adecuada, el siguiente paso lógico era ver qué ocurre al enfrentar a las bacterias al químico. Y me encanta de dónde sacaron las muestras. Aislaron 68 cepas ambientales del delta del Paraná, en Argentina. Sí, un lugar interesantísimo para el estudio. Es un humedal protegido, un sitio Ramsar, sin exposición directa a herbicidas. Y por el otro lado cogieron 35 cepas de laboratorio, patógenos clínicos multiresistentes del temido grupo Escapé. Los peores patógenos de hospital. Justo. Y los resultados mostraron que las bacterias ambientales presentaban un gradiente variado de tolerancia, pero las de hospital demostraron una resistencia masiva. Hablamos de una concentración mediana de 80 miligramos por mililitro frente a solo 20 de las ambientales. Una diferencia aplastante. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque encontraron que unas pocas cepas ambientales altamente resistentes, como la Enterobacter covey, estaban emparentadas genéticamente con las clínicas. Así es. Y yo me pregunto, ¿cómo es biológicamente posible esto? A ver, es como descubrir que un ermitaño aislado en la montaña es misteriosamente inmune a un virus informático moderno. ¿Cómo resiste a algo sintético que jamás ha visto? Entiendo perfectamente esa sorpresa. La respuesta está en la biología evolutiva, concretamente en la coselección y la resistencia cruzada. Vale, expliquemos eso. El barro de un humedal no es un balneario pacífico, es un entorno hostil lleno de toxinas naturales y metales pesados. Para sobrevivir ahí, las bacterias ambientales tienen que desarrollar una maquinaria biológica muy robusta, como una armadura. Una armadura para sobrevivir al día a día del pantano. Exacto. Y resulta que esa misma maquinaria que usan para sobrevivir a las toxinas naturales les sirve, casi por accidente, como la armadura perfecta contra toxinas sintéticas como el glifosato y los antibióticos. O sea, un escudo que sirve para todo. Exactamente. Madre mía. Para entender esta inmunidad del ermitaño a fondo, el estudio hace un zoom microscópico al ADN, a las armas que usan estas células. Y aquí entra la famosa vía del Shikimato, ¿no? Sí. El glifosato suele atacar esa vía bloqueando un gen específico, el AROA o las clases EPSPS. Es como atascar el motor de una fábrica. Pero el estudio genómico reveló que la resistencia clave no viene solo de mutar ese motor para que no se atasque. Para nada. Descubrieron que el factor verdaderamente crítico son otras herramientas. Por ejemplo, la presencia de enzimas degradantes a través de un gen llamado PHNJ. Que básicamente hace que se coman el herbicida. Literalmente. Pero el hallazgo más preocupante fue la enorme cantidad de bombas de flujo. Los sistemas MEXAB y ACRAB. Vale, las bombas de flujo yo las comparo con los porteros de una discoteca. Me gusta esa imagen. A ver, si la célula es la discoteca, los porteros están en la puerta. Y si un portero se vuelve extremadamente eficiente expulsando a un cliente molesto, como el glifosato, a mí me asalta una duda. ¿Acaso ese mismo portero expulsará automáticamente a un cliente que intenta salvar la noche, como un antibiótico vital? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es, por desgracia, afirmativa. Tela. La exposición continua al herbicida selecciona a las bacterias que tienen más porteros, más bombas de flujo. Al sobrevivir al glifosato, estas bacterias ya están preequipadas para expulsar antibióticos complejos como los carbapenémicos de los hospitales. Y sin haber visto un antibiótico en su vida. Eso es. Los porteros no distinguen si es un herbicida o un medicamento vital. Simplemente detectan una molécula extraña y la echan a la calle. ¡Qué barbaridad! Entendido esto a escala microscópica, hay que alejar el foco para ver el impacto a nivel macro. Porque claro, ¿cómo viaja un patógeno desde un campo agrícola hasta el torrente sanguíneo de un paciente en una ciudad? Esa es la gran pregunta que aborda el mapa de riesgo del estudio. Efectivamente, el estudio presenta un mapa geográfico de riesgo de Argentina, y hay una superposición directa entre tres factores. Sí, es un mapa muy revelador. Primero, las regiones con mayor porcentaje de cultivo de soja, que usa plantas genéticamente modificadas para resistir al glifosato. Segundo, las áreas de mayor densidad de población. Y tercero, los focos clínicos de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Todo coincide en el mapa. Y el puente que conecta todo esto, la carretera por la que viajan, son las aguas residuales. Exactamente. En las aguas residuales se mezclan los desechos humanos de los hospitales con los agroquímicos que lava la lluvia en los campos agrícolas. O sea, un cóctel explosivo. Una coctelera biológica, donde ocurre la transferencia horizontal de genes.
Las bacterias ambientales superresistentes se cruzan con patógenos hospitalarios y, literalmente, les pasan las instrucciones genéticas para fabricar más porteros de discoteca. Les regalan los planos de la armadura. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque parece un ciclo imposible de romper. Echamos químicos al campo, fortalecemos bacterias, acaban en el agua, se mezclan con las del hospital y vuelven a nosotros. Esto plantea una pregunta importante a nivel de políticas globales. Nos obliga a mirar hacia el concepto de One Health. Una sola salud para quienes nos escuchan. Sí, este concepto defiende que no se puede tratar la salud humana como algo aislado del medio ambiente o de la salud animal. O sea, que el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura no pueden ir cada uno por su lado. Exactamente. La conclusión clave del estudio es que la evaluación de riesgos ambientales de cualquier producto biocida no debe limitarse a ver su toxicidad directa. O sea, no basta con ver si mata a los peces de un río. Eso es. Ahora se exige que la industria evalúe, obligatoriamente, el potencial de ese químico para generar resistencia a los antibióticos. Cambia por completo las reglas del juego. Por completo. Bueno, vamos a ir recapitulando el hallazgo central de hoy. Hemos visto que el uso masivo de glifosato en la agricultura está actuando de forma totalmente involuntaria como un campo de entrenamiento para las bacterias, Las está entrenando para la guerra, básicamente. preparándolas para resistir los antibióticos hospitalarios más potentes. Y esto es vital para la audiencia porque demuestra que cada compuesto químico que se vierte en el medio ambiente afecta de manera directa a la eficacia de los medicamentos que guardamos en nuestro botiquín. Todo está conectado. No hay fronteras en la microbiología. Lo que ocurre en un campo de soja acaba afectando a una sala de cuidados intensivos. Fíjate, para cerrar, quiero plantear una reflexión expansiva para que la audiencia la medite. Si los químicos agrícolas de toda la vida ya están enseñando a las bacterias del suelo a desarrollar, digamos, códigos de trucos de resistencia, y encima se los pasan entre ellas, Ajá. ¿qué ocurrirá a medida que estas bacterias comiencen a interactuar con los microplásticos? Ese es un tema inmenso. O con los nuevos contaminantes industriales que inundan los océanos y los suelos cada día. Podría ser que la totalidad de nuestro entorno sintético esté, sin darnos cuenta, sentando las bases genéticas para el patógeno indestructible de la próxima pandemia. Desde luego, es un escenario que la comunidad científica ya está mirando de reojo y con mucha preocupación. Una preocupación más que justificada viendo los datos. Pues con este pensamiento lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer. Nos escuchamos en el próximo análisis.